Bueno, hay que comenzar entonces con un elemento interesante. Voy a compartir un material, pero antes de ver la presentación en sí, de repente la introducción elemental o básica está vinculada a cómo se entendió el emprendedurismo eh, desde, desde su fomento, desarrollo y principalmente de las primeras intenciones de poder generar el emprendimiento en la región. Siempre hemos sido reconocidos como un país en vías de desarrollo. Mm, eh, Lamentablemente, había una percepción muy asistencialista durante mucho tiempo y de repente hay que graficarla a través de una línea de tiempo. Cuando hablamos de la década de los 80, cuando nosotros estábamos saliendo de un golpe de Estado, ¿sí? De García Meza, y había que generar un desarrollo económico más estable del que teníamos por un proceso hiperinflacionario. Aparentemente los gobiernos que ingresaron de turno trataron de generar una especie de alianzas con países desarrollados o en vías de desarrollo que estaba buscando, si quieren, el apoyo en procesos de desarrollo económico y productivo. Ante eso se firmaron varios convenios con instituciones internacionales, con cooperación internacional, que tenían recursos frescos disponibles para poder colaborar y cooperar en ese sentido. Cuando hablamos de cooperación internacional, estamos hablando de direcciones de cooperación de países en vías, bueno, que tienen condiciones ya de desarrollo, pero que tienen programas y proyectos para fomentar el desarrollo en lo que se denominaba estos países en vías de desarrollo. Posteriormente vinieron los objetivos del milenio. Entonces, aparentemente todas las cooperaciones empezaron a alinearse en ese sentido. Lo que hay que entender y comprender es que nosotros, al ser un país en vías de desarrollo, ¿sí? O considerado de tercer mundo anteriormente, eh, se, se planteaban proyectos y programas con una connotación significativa e interesante. Que si bien la cooperación venía con la ayuda, aparentemente los proyectos de desarrollo que ellos traían tenían ciertos componentes vinculados a algo que todavía no se había trabajado en- en las localidades. ¿Y qué es lo que no se había trabajado? Todavía no se tenía la percepción de cómo se iba a buscar el desarrollo enfocado a las líneas o matrices generales del gobierno. Si bien existían programas o planes de desarrollo nacional, estos planes no estaban, si quieren, establecidos para poder generar desarrollo en cada una de las áreas y en cada uno de los rubros que se tenían. Entonces la cooperación tenía una oferta en qué podía apoyar y en qué podía ayudar en esta forma de entender el desarrollo. Estamos hablando de la cooperación española, la cooperación suiza, la cooperación holandesa, ¿sí? La cooperación de Estados Unidos, que ustedes conocen que es USAID, que tenían recursos frescos, recursos importantes para poder fomentar el desarrollo, pero ellos tenían ciertas capacidades que ellos mismos reconocían en los que podían ayudar. Para eso se planteaban programas de cooperación internacional o programas de desarrollo, donde había una contraparte del gobierno para poder establecer esa forma de entender el desarrollo. Cuando empezamos a partir de la década de los 80 a tener organismos de cooperación y a trabajar en distintas áreas, Santa Cruz, al ser reconocida como si quieren, el motor productivo de Bolivia, empezaron a trabajarse cadenas productivas bajo un enfoque de eslabonamiento de cada una de los eslabones, valga la aclaración, de esas cadenas productivas. En Santa Cruz, a través de la CAINCO, ya se venía fomentando el desarrollo de empresas, pero a través de las cadenas productivas ya las cooperaciones empezaron a gestionar recursos para poder trabajar en estas cadenas productivas. Existen experiencias interesantes
que podemos mencionar, por ejemplo, la cadena productiva de la leche, la cadena productiva de la madera, metalmecánica, construcción, que fueron aportadas económicamente y también con un componente técnico muy significativo. Las estrategias para fomentar el desarrollo de empresas y del emprendimiento no se habían modificado. Inicialmente se pensaba que con capacitación, asistencia técnica, investigación, eh, se tenía la posibilidad de poder mejorar la intervención de la cooperación a través de sus programas y proyectos en lo que es el desarrollo del emprendimiento. Interesante porque cada una de las cooperaciones empezó a hacer músculo. USAID se instaló en varias cadenas productivas, su financiamiento fue muy fuerte, pero empezó a ocurrir algo muy interesante y que de repente tenemos que conocerlo e interpretarlo. Al ser nosotros un país, si quieren, en vías de desarrollo, claro, las carencias económicas eran muy grandes. Sin embargo, el capital que se traía para poder trabajar con las cadenas productivas y con los emprendimientos estaba vinculado a financiamiento de asistencia técnica y capacitación inicialmente. Posteriormente entró en el discurso el asociacionismo, es decir, que emprendedores o nacientes o emprendedores que ya tenían recorrido en su emprendimiento puedan asociarse. Interesante porque las cooperaciones también empezaron a especializarse y a dedicarse a ciertas cadenas productivas y a ciertos servicios de asistencia técnica para emprendedores. Era curioso, pero se había profundizado el asistencialismo. Es decir, que había la posibilidad de que si tocabas las puertas de USAID, tenías la oportunidad de ver qué actividades, qué servicios tenían para los emprendedores, principalmente financiamiento. También tenemos que hablar de la cooperación holandesa, que a raíz de todo este aprendizaje ya no prestaba financiamiento, ya no daba financiamiento, ni capital operativo, ni capital semilla. Lo que brindaba a ellos era capital humano, es decir, te asignaban un equipo que te pueda brindar toda la orientación y la asistencia técnica necesaria y necesitabas una contraparte para poder sacar adelante esa iniciativa, ese proyecto que tenías marcado como principal. A raíz de esta percepción muy significativa, es que se empezó a ver de que cada cooperación, cada organismo de cooperación, tenía ya una zona de influencia, tenía ya participantes, y que en muchos de los casos se había generado un grado de dependencia. El asistencialismo, es decir, la manera en que vieron los emprendedores, aquellos artesanos que no tenían muchos recursos para comprar y si quieren o alquilar una infraestructura y que la cooperación venga y que les dé las condiciones, generaba mucha asistencia, mucha dependencia. Curioso lo que pasó por ejemplo, en Azarchi, la Asociación de Artesanos de la Chiquitanía. em, Habría que graficar un sentido muy asistencialista y lo voy a hacer de la siguiente manera. Resulta que las personas que trabajan con artesanías, principalmente esos angelitos chiquitanos que ustedes ven en San Javier, en Concepción, cuando pasamos por ahí siempre hay unas tiendas de artesanías y es bien posicionado esas artesanías en esos lugares, pero Azarchi formaba parte de una asociación donde varias familias se habían asociado. Esta asociación de Azarchi nació a raíz del interés de poder capitalizar un poco el apoyo vinculado a lo que es asistencia técnica, financiamiento y sobre todo mercados para la artesanía. Hasta ese entonces, estoy hablando de la década de los 90, eh, se tenía claro de que Sarchi tenía la posibilidad de tener a los artesanos más renombrados de la Chiquitanía. Estos artesanos más renombrados de la Chiquitanía tenían la oportunidad de poder
de alguna manera, asociarse para obtener ciertos beneficios. Sin embargo, este asociacionismo, esta forma de entender la asociación, tenía unos vínculos muy fuertes con los objetivos que tenía USAID, por ejemplo, y el financiamiento que recibía. Eh, Pasó cosas curiosas como el que para poder exportar a Estados Unidos, saben que tienen ciertas normas para poder exportar productos que los reciban, ciertas certificaciones que hay que cumplir. En este caso, una de las situaciones muy interesantes que ocurrió fue de que Sarchi tenía que producir sus angelitos con madera certificada. Madera certificada significa que es madera que forma parte de la reforestación de los bosques. O sea que aparentemente esta madera tendría que ser certificada porque tendría que formar parte de ese proceso de reforestación. Entonces, todo por un tema del daño al medio ambiente. Entonces, llegó un momento, justo en la década, a mediados de la década de los 90, en los que Asarchi no tenía la oportunidad ya de poder, si quieren, comprar madera certificada en Santa Cruz. Tuvieron que recurrir a Cochabamba para comprar esa madera. Claro, y los costos logísticos y el costo de la madera, claro, aparentemente con tal de cumplir los objetivos del proyecto, los asumía USAID. Pero en el momento en que empezaron a ver la autonomía, trataron de dejar de que Asarchi pueda trabajar de manera coordinada con su representación, con su directorio, se dieron cuenta que el asistencialismo fue muy marcado. ¿Qué significa eso? De que, claro, si la madera, el recurso, el insumo principal, la materia prima para poder trabajar la artesanía, les costaba muy caro, iba a ser muy complejo el poder desarrollar esta dinámica empresarial como asociación. Claro, todos quieren exportar y de repente un contrato de exportación te trae un beneficio muy significativo, pero en estos momentos pensar de no tener la materia prima realmente generó un cuestionamiento sobre la actividad, sobre el negocio. Sin embargo, te desconocen que ya posteriormente cambiamos de gobierno, se cambió de relaciones internacionales, la cooperación internacional ya no venía a ejecutar proyectos si es que no son aprobados, si es que no son, si quieren, avalados por el gobierno. Entonces, y este aval tiene que ver con un tema político. Entonces, muchas asociaciones, muchos grupos de microempresarios, ¿sí? Tuvieron muchas dificultades con este enfoque asistencialista. Claro, se les había brindado el apoyo, el recurso económico, el dinero, pero había una dependencia muy fuerte para poder salir adelante. Todo tenía que ver de seguro con la autonomía, todo tenía que ver de seguro con la dinámica autónoma del emprendimiento, pero tenían dificultades serias. Paralelamente, eh, se tuvo se tuvo un escenario muy interesante. A finales de la década de los 90, muchas organizaciones empezaron a evaluar el logro de sus metas, de sus proyectos en relación a los objetivos del milenio. Se dieron cuenta qué es lo que habían logrado, qué impacto tuvieron, ¿sí? Y de repente había sido un escenario muy interesante el poder ver de manera crítica qué resultados tuvieron. Muchas cooperaciones se dieron un baldazo de agua fría porque muchos emprendedores, muchos artesanos, muchos empresarios, microempresarios que formaban parte de su, si quieren, de sus participantes en sus proyectos, habían generado una dependencia en algunos casos que los dejaba estáticos. ¿Qué significa eso? Que muchas veces ya en la dinámica de la empresa, del emprendimiento, dependía de la dinámica de la cooperación de sus proyectos. Eso ha sido un problema muy existencial porque ya las cooperaciones ya empezaron a cortar el apoyo, la ayuda económica como tal
al a los emprendimientos, las asociaciones de emprendedores, las microempresas que apoyaban. ¿Esto por qué? Porque en realidad en todo el mundo se empezó a tener un declive en la economía, ¿sí? Entonces, a partir finalizando ya la década de los 90, se empezó a introducir un elemento clave a través de las Naciones Unidas, vinculado a lo que es el desarrollo de capacidades, un nuevo enfoque que no estaba vinculado necesariamente a que la cooperación internacional o los programas de desarrollo puedan introducir directamente sus componentes de proyecto en la dinámica de las asociaciones, de los microempresarios y de los emprendedores. Se tuvo que gestionar eh, nuevas decisiones, nuevas formas de entender el desarrollo que no sean muy intervencionistas y asistencialistas. Algo interesante porque esa década la cerramos con, a nivel mundial, el Monitor Global de Emprendimiento, GEM, es direccionado en todo el mundo hacia la investigación sobre el emprendedurismo, eh, tipos de emprendedores, características de los emprendedores, cuáles son las tendencias, cuáles son esas capacidades que nos permiten emprender, pero desde el punto de vista de una investigación en los emprendedores. Esta investigación nos arrojaba datos significativos, interesantes, pero de repente hay que empezar a darnos cuenta exactamente qué es lo que estaba sucediendo. Salió un monitor global de emprendimiento que estuvo liderizado a nivel mundial por el GEM, pero que tuvo como socio estratégico en la ciudad de La Paz la Universidad Católica. Este GEM nos arrojó datos interesantes, el primer GEM en Bolivia, donde resulta que, bueno, a nivel internacional, en el monitor global que se había sacado, nosotros éramos los campeones del emprendimiento. Imagínense, Bolivia había sido el país más emprendedor según la tasa de emprendimiento que se había diseñado. El cálculo era interesante porque nos comparaban inclusive con Suiza. Entonces, supuestamente Bolivia era el país más emprendedor. Todos, absolutamente todos, empezaron a cuestionar esto, el motivo porque hayamos salido campeones y la forma en que se había establecido la investigación. Fue muy llamativa, hay personas incrédulas, pero también había personas que habían trabajado el emprendedurismo durante bastante tiempo ya en la década de los 90 y decía que sí, efectivamente, esos datos son reveladores. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este Monitor Global de Emprendimiento toma en cuenta el nivel de financiamiento y el apoyo económico desarrollado sobre estas unidades económicas o emprendimientos. Entonces, démonos cuenta que aparentemente todas las cooperaciones a partir de la década del 80 volcaron sus ojos en Santa Cruz. Claro, actualmente producimos y formamos parte del mercado de commodities. Nosotros producimos recursos naturales y materia prima. Entonces, aparentemente los intereses también del desarrollo económico y productivo estaban vinculados a esas áreas. Entonces, los recursos que se invirtieron influyeron bastante de acuerdo a la cantidad de actividades, cantidad de participantes, cuántas instituciones estaban apoyando el emprendedurismo, para tratar de demostrar de que Bolivia era uno de los países más emprendedores. Claro, los resultados daban un emprendimiento por necesidad y con algunas características. Entonces, a partir de ese monitor global ya se empezó a tratar de medir más lógicamente la intervención de las organizaciones no gubernamentales, la cooperación, pero también de las instituciones que ya se estaban afianzando a nivel local como instituciones que fomentan el emprendimiento. Claramente se dio un golpe cuando empezamos a hablar de los objetivos de sostenibilidad. Ya cuando se habló del objetivo de sostenibilidad, ya se tenía claro de que el enfoque no era asistencialista y que más bien se tenía que fomentar de acuerdo a las capacidades locales que se tenían y de acuerdo a las capacidades personales que se habían desarrollado. Muy aparte de poder tener cierta capacidad de cooperación para poder generar si quieren, un salto en tecnología o en capital o en inversión.
Aparentemente, a partir de los objetivos de sostenibilidad, se está trabajando el emprendimiento desde el desarrollo de capacidades. En el segundo monitor global de emprendimiento, interesante porque ya no salimos campeones nosotros. Claro, empezaron a cuestionar los indicadores, las variables, las herramientas, y empezaron a medir desde otra perspectiva. Ya no tan asistencialista, sino qué se le había dado y cuánto se ha invertido ahí. No, más bien desde el punto de vista de desarrollo de capacidades y ver efectivamente qué capacidades de emprendimiento se había desarrollado, pero desde el punto de vista del emprendedor y su emprendimiento. Interesante porque con los objetivos de sostenibilidad ya tenemos aceleradoras, ya tenemos empresas que se dedican a, eh, si quieren, dar soporte técnico a emprendimientos. Mm, tenemos laboratorios de innovación, tenemos también la CAINCO, tiene su primer centro de innovación, que es de orden privado. El Estado todavía no ha sacado aceleradoras, pero en muchos países a nivel Latinoamérica ya existen aceleradoras. Tenemos nosotros 3 aceleradoras en Bolivia, ¿sí? Una en Sucre, otra en Santa Cruz y más la de la CAINCO, que tratan un poco de fomentar el aceleramiento de los negocios a través de startups, que son emprendimientos que tienen si quieren, un vínculo muy fuerte y son desarrollados en base a tecnología. Entonces, aparentemente, de pasar de un asistencialismo a pasar a un desarrollo de capacidades, hay un proceso, una línea de tiempo muy, muy interesante en el caso de Bolivia. Actualmente, podemos decir de que las aceleradoras se han dado una sorpresa interesante y significativa. Primero, la mayoría de nuestras innovaciones, de nuestras startups que están saliendo a ganar premios a nivel internacional. Tenemos la oportunidad de tener una CAINCO, una Cámara de Industria y Comercio, que por ejemplo tiene un programa internacional de All Invest con Europa, y te das cuenta de que realmente lo que en algún momento se sintió como asistencialismo, en algún momento alguien lo capitalizó. Puede ser un aprendizaje muy significativo de algunas asociaciones, de algunos emprendedores, pero también hemos tenido fracasos rotundos. En ciertas cadenas productivas tenemos elefantes blancos, inmensas naves industriales donde cuando se fue la cooperación ya no pudo ser sostenible el funcionamiento. Entonces, esos aprendizajes, por ejemplo, podemos hablar de Buenavista, ¿sí? Donde se han desarrollado a ese nivel el asistencialismo, se ha aprendido. Y actualmente se utilizan las aceleradoras, la capacitación, la orientación técnica como elementos fundamentales. Hay otras herramientas como el mentoring, ¿sí? Que nos permiten tratar de establecer una ruta de fortalecimiento, ¿sí? De los emprendedores y de sus emprendimientos. Hay otras metodologías vinculadas también al desarrollo de capacidades gerenciales en emprendedores que están saliendo a flote con su negocio. Ya no se habla mucho del financiamiento de capital. O sea, anteriormente venían personas y decían, mire, tengo esta idea, quiero hacer esto, y la ONG trataba de ver, mientras van avanzando con la asistencia técnica, si era bueno prestarle dinero. Ya no hay esa forma de entender el asistencialismo. Ahora el sistema financiero es muy sólido y generalmente cuando hay la posibilidad de que una ONG establezca una aceleración, generalmente piden de que tengas la posibilidad de poder también generar tus propios recursos con tu emprendimiento y acceder a financiamiento. Entonces, si se dan cuenta, el desarrollo de capacidades en estos momentos forma parte de una dinámica muy significativa en la sostenibilidad, porque las personas y los emprendedores, cuando empiezan a ser asistencialistas, o sea, depender mucho de los proyectos, de los programas y de las líneas de acción, realmente se tienen dificultades muy fuertes y muy grandes. Entonces es ahí y a partir de ahí que tenemos que empezar a entender de que el emprendedurismo
debería ser vinculado al, al gen local que se tenga de emprendimiento. Interesante lo que estamos mencionando porque volvemos a repetir, al igual que en la década de los 80, Santa Cruz sigue siendo vista como un ecosistema emprendedor. Tienen una red de apoyo muy significativa a nivel institucional. Antes no existían aceleradoras, ahora sí existen. Antes no podíamos tocar las puertas de diferentes instituciones sin ser tomados en cuenta como sus participantes. Y era interesante, pero un participante de una ONG, es decir, de una asociación con un proyecto con la cooperación sueca, por decirle, no podía tocar las puertas de USAID, por ejemplo. Entonces, esas formas de ver muy asistencialistas el emprendedurismo es que se ha aprendido y se tiene ahora un enfoque interesante. El desarrollo de capacidades es lo que a nosotros nos prima. Nosotros tenemos un enfoque en el modelo educativo por competencias. Entonces, a partir de ustedes que se están formando en las aulas para poder generar una carrera profesional, es que se cree de que el emprendedurismo es una línea de acción fundamental. Eh, Al inicio de la década del 2000, estamos hablando propiamente del 2005, hubo un encuentro mundial en Estados Unidos, en Harvard, donde se planteó no solamente una forma de entender el emprendedurismo, sino la forma de entender el emprendedurismo en la formación universitaria. Anteriormente se trabajaba con artesanos, microempresarios, como les mencioné, con asociaciones de microempresarios y de artesanos, pero eso fue subiendo hasta llegar a un proceso formativo académico en las universidades. Intencionalmente se cree de que si introduces el emprendedurismo en estas etapas formativas, puedes tener un proceso de toma de decisiones más eficiente y efectivo a nivel profesional. Y si las personas que ingresan en un ámbito laboral tienen este enfoque, aparentemente tendrían mejores posibilidades de hacer crecer las empresas. No solamente crecer en el sentido económico, sino también el desarrollo organizacional, estructuras, procesos, nuevas iniciativas, ¿sí? Entonces, aparentemente, en esa época, solamente tuvimos como 3 representantes de Bolivia. Se estableció de que el emprendedurismo tenía que introducirse en la malla curricular y tenía que formar parte de un proceso formativo para todos los niveles. Y ese es el motivo porque de repente la Universidad Privada Domingo Sabio ha introducido esta materia y esperamos que sea de mucho fundamento, no solamente teórico, sino también práctico, para que ustedes puedan en algún momento, en el momento que ustedes decidan, emprender. No tanto desde la obligación de emprender, sino desde la obligación de ver las oportunidades, desde la obligación de no ser asistencialista, sino ver su propia sostenibilidad y desde el objetivo principal de que puedan cumplir sus sueños. Con esa introducción vamos a entender lo que estamos viendo en este momento. Primero, hay 2 puntos de vista significativos, ¿sí? Que de repente tenemos que empezar a masticar. No sé si el término es adecuado, pero hay que entender qué es un emprendedor. Claro, a mano izquierda tenemos una imagen y a mano derecha tenemos otra. ¿Qué nos provoca a mano izquierda esta imagen? Tenemos una bebé ahí. ¿Quién me dice? ¿Quién se anima? ¿Qué nos provoca esa niña? ¿Qué estamos viendo ahí? Yo creo que significa que el emprendedor es dueño de su propio tiempo, el tenerla ahí a la niña durmiendo. ¿Ya? En estos momentos ustedes la ven a la niña y es más o menos no me mires, no me toques, déjame descansar. Y aparentemente hasta está disfrutando, ¿no? Es su espacio, su momento. No sé quién se animaría a poder romper ese momento, esa situación. Más bien nos trae un poco de sentimiento ver una niña así. ¿Qué más nos provoca? Muchas gracias, compañero. ¿Qué más nos provoca esa imagen de la izquierda? ¿Qué encuentran ustedes en esa imagen?
Felicidad. Felicidad, sí, se nota felicidad. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más Paz, podemos encontrar? Paz, ¿ya? ¿Qué más? tranquilidad, ¿ya? Tranquilidad, sí. Cuando los niños están durmiendo y demuestran una tranquilidad, significa que aparentemente si están soñando, su sueño les está gustando, ¿no? Pero cuando no les gusta su sueño, ¿qué hace un niño cuando está soñándose mal? Llora, pues. Llora, ¿qué más? Grita, ¿no es cierto? Escuchamos un grito y corremos todos a ver qué pasó. Pero al fin hay que entender que cuando nosotros, porque todos hemos pasado por esta etapa, nosotros estamos en esa etapa, de repente hay una percepción de que somos más felices, de que tenemos una paz, una tranquilidad, pero lo principal que aprendemos nosotros en estas etapas es aprender a soñar. Cuando ellos nos dicen que se han soñado con algo malo, con algo feo, nosotros tratamos de apaciguarlo. Pero cuando ellos nos demuestran, explicándonos qué se han soñado y que les ha gustado, esa es una etapa significativa también. Entonces, aparentemente, cuando estamos en esa etapa, nosotros soñamos. Soñamos, pero en un sentido de descanso, en un sentido de felicidad. Tenemos la oportunidad de hacerlo así. A mano derecha, ¿qué estaremos encontrando? En la imagen de la derecha, ¿qué es lo que ven? Una planeación, estrategia. ¿Ya? Tenemos dos personas que están discutiendo algo y están tratando de definir eso en una pizarra, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en la mesa? Yo veo unos post-it que están organizados en la mesa y también veo computadoras. ¿Qué entendemos si vemos eso? ¿Qué dicen? Están armando una estrategia. Ya, podría ser estrategia. Si no fuera una estrategia, ¿qué estarían haciendo? ¿Qué pueden estar discutiendo ahí? Están organizando un proyecto o una idea. ¿Organizando un proyecto o una idea? Si hablamos de ideas, la persona que está con su blusa café aparentemente está explicando algo a la otra persona. La otra persona es un poquito más bajita y está poniendo atención. Aparentemente las dos tienen computadoras disponibles, o sea que han empezado a estructurar sus ideas, han tratado de trabajar en las computadoras y después han tratado de llevar a un consenso. Y ahora están tratando de discutir técnicamente lo que están, o la idea que tienen en mente. Puede ser que estén ya definiendo una estrategia, puede ser que recién estén tratando de concretar una idea, ¿sí? Sin embargo, de repente tenemos que tener claridad de que al igual que cuando eres niño o eres bebé, estructuras tus propias ideas y reaccionas en base a esa estructuración. También cuando nosotros ya tenemos otras capacidades, otros conocimientos, otras habilidades, otras actitudes, de seguro lo vamos a estructurar, pero de manera intencional. Interesante porque a medida que vamos creciendo, la inocencia la dejamos de lado y vamos estructurando nuestro aprendizaje y nuestros conocimientos. Es un proceso normal. Sin embargo, cuando es intencionado, en el caso de la imagen de la derecha, de seguro que vamos a tener no solamente que solucionar problemas, tomar en cuenta previsiones, de repente estructurar de mejor manera esas respuestas, sino que vamos a tener que tomar en cuenta de que aparentemente tenemos que utilizar técnicas, herramientas, tenemos que prepararnos para poder estructurar estas ideas y estos proyectos. En realidad, ¿qué será entonces un emprendedor?
Esta niña está soñando, claramente. Tenemos una percepción de que está descansando y es feliz. Y aquí tenemos una percepción de que se está trabajando. La primera idea que ustedes plantearon sería estrategia, ¿sí? También puede ser una idea, también puede ser un proyecto, también pueden ser actividades, un sinnúmero de cosas. Pero lo están haciendo de manera intencional. O sea que aparentemente hay un método de trabajo, una forma de hacerlo. En cambio aquí la niña lo hace de manera natural. ¿Cuál es la diferencia de una niña que sueña de manera natural y de una persona que sueña de manera intencional? ¿Cuál será la diferencia? Cuando, acuérdense de sus sobrinos, algunos ya deben tener, no sé, pueden tener hermanos menores, chiquitos, pueden tener sobrinos, de repente alguien hasta tiene y es un tío abuelo, pero hay que tomar en cuenta de que los niños paran soñando. Y nuestra mente está tan encarrilada en nuestra realidad que a veces nos reímos de lo que ellos dicen. Yo voy a lograr esto y voy a hacer esto y esto debería ser así. Papá, necesito que esto se convierta en un avión. Mamá, necesito lograr esto. Necesito que me ayudes a convertir esto. Claro, y en nuestra inocencia de papás o de mamás, tratamos de no dañar esa creatividad. En algunos casos, la dañamos con un buen chinelazo o con una huasca cuando el niño, como comúnmente se dice, cuando el niño o la niña raya la pared tratando de plasmar sus ideas. Pero, ¿qué será soñar despierto y de manera intencional? Vamos a definir con una eh, definición clave esto que estamos pensando. La diferencia entre un niño y personas que están intencionalmente buscando hacer realidad ese sueño. ¿Qué es un emprendedor? Es una persona que sueña y hace su sueño realidad. Esta frase es de Fernando Dolabella. Fernando Dolabella es un cientista del emprendimiento en el Brasil. Eh, Van a tener ustedes la oportunidad de escuchar uno de sus videos en plataforma, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Miren, él tiene como investigador una línea que se llama la pedagogía del emprendimiento, ¿sí? Eh, ¿Todas las personas pueden ser emprendedores? Sí, evidentemente sí. ¿Por qué? Él cree que una persona que sueña y hace su sueño realidad es un emprendedor. Un elemento clave es el sueño. ¿Cuántos de nosotros, al igual que los niños, tenemos la oportunidad de soñar y no lo hacemos? ¿Cuántos de nosotros sí lo hacemos? Pero no significa soñar solamente, sino que un emprendedor realiza su sueño, logra ejecutarlo, se plantea como metas el poder hacerlo, cuantifica los resultados. Entonces, de repente hay que entender que un emprendedor es una persona que sueña y hace su sueño realidad como fundamento para poder realizar nuestros propios proyectos y emprendimientos. Esto nos vincula directamente a una forma muy natural de ver el emprendimiento. El sueño lo hemos aprendido desde niños, pero ¿cuánto seguimos soñando intencionalmente? ¿Cuánto seguimos planteándonos metas y objetivos intencionalmente? Aparentemente esa es la diferencia entre un empresario, un hombre de negocio y que tiene alguna unidad económica y que vive de eso, de un emprendedor. ¿Por qué? Porque no necesariamente cumple su sueño realidad. Puede trabajar para alguien y puede hacerlo muy bien de manera laboral, pero no necesariamente cumple sus sueños y las hace realidad. Eso es un elemento clave, por favor, tenemos que establecerlo como algo muy importante. Esta definición de Fernando Dolabella se basa en la naturaleza que nos han dado a nosotros, la capacidad de soñar. Sin embargo, también se basa en las capacidades que tenga una persona para hacer su sueño realidad. Ahora, si hablamos de las características de un emprendedor,
estas características son importantes, las hemos tomado en cuenta por un sentido de equilibrio entre el monitor global de emprendimientos, en lo que se ha identificado en Bolivia, y también para tomar en cuenta cuáles son los fundamentos o las características fundamentales de un emprendedor. Hay que hablar claramente, cuando hablamos de un emprendedor, de que un emprendedor tiene que ser creativo, tiene que tener liderazgo, tiene que desarrollar el trabajo en equipo, tiene que tener tolerancia a la frustración, tiene que ser resiliente y tiene que orientarse al logro. Interesante porque esto, entre comillas, no está vinculado a una obligación, sino es las condiciones del entorno que le exigen para poder generar un emprendimiento, generar Doctor, rollo del emprendimiento. doctor, disculpe la inconveniencia de molestarlo, pero ¿qué significa resiliencia? Sí, lo vamos a abordar, ¿listo? Punto por punto, ¿ok? Ah, ya, va a disculpar entonces. No, adelante. Bueno, en todo caso, estas características del emprendedor tampoco forman parte de una receta. ¿Qué significa receta? Claro, imagínense, vos para ser bautizado como emprendedor tendrías que ser creativo. Y si no sos creativo, vos para ser emprendedor tendrías que ser líder. Y si no eres líder, ¿no vas a emprender? En realidad, estas características del emprendedor se llaman perfil de un emprendedor, porque es lo que se quiere lograr, se tiene que lograr y son características que se han investigado y son clave para emprendedores. De repente, una o dos o tres características, si estamos en Estados Unidos, cambiaría, si estamos en Europa, cambiaría. Pero en Latinoamérica y en el caso de Bolivia, se establece este perfil de emprendedor con un proceso de desarrollo de capacidades. ¿Listo? Primero, hay que tomar en cuenta que todos, absolutamente todos, nacemos con ciertas características. O sea, somos humanos. Y el emprendedor también es humano, sí, tiene ciertas características. Pero un emprendedor ha desarrollado con mayor profundidad ciertas características principales. Y a eso le vamos a llamar perfil. Por ejemplo, cuando hablamos de creatividad, esa capacidad de crear está vinculada a creer. No puedo crear algo si no creo, si no siento, si no percibo, si no creo en esa idea. ¿Listo? Básicamente es eso. Cuando hablamos de creatividad, tenemos que hablar de pensamiento creativo. Cada uno de ustedes, en su etapa inicial en la escuela, han tenido la oportunidad de pintar, han tenido la oportunidad de rayar, han tenido la oportunidad de cortar, ¿sí? Pero eso en un ámbito denominado colegio. Claro, si yo hacía algo que hacía en el colegio, en mi casa, era porque tenía la oportunidad de hacerlo. Pero si yo agarraba el marcador y rayaba la pared, uy, lo que me esperaba. Nuestra madre, nuestro padre nos corregía y nos decía que eso estaba mal. En realidad no es que estaba mal, significa de que hay un proceso creativo que se estaba generando ahí, con la niña o con el niño, con ustedes. Sin embargo, la forma de corregir y entender que eso estaba mal formaba parte de la norma. Muchos de nosotros hemos perdido esa iniciativa creativa justamente por esos procesos. El denominativo de que no puedes, no sabes, ¿sí? Ha sido muy fuerte, o no conoces, ha sido muy fuerte en ese proceso. Tanto llega así que ahora, cuando nos hacen una evaluación em, psicológica y nos dicen que dibujemos una persona bajo la lluvia, es increíble, pero la primera respuesta es, ay, no sé dibujar bien. Claro, tienes vergüenza de lo que creas. Para poder establecer estos parámetros de desarrollar el pensamiento creativo, hay ciertas técnicas importantes y significativas. La primera de las técnicas es la lectura. La segunda, el dibujo. ¿Sí? El tercero, y está vinculado a la manipulación, es desarrollar capacidades motrices, ¿sí? Con plastilina, con ciertos elementos que puedes vos construir algo. Eso no estoy hablando por si acaso para los niños, también las personas adultas
creando, con lo que queremos crear, con nuestros movimientos inclusive. Entonces, ahí tendríamos que ver nosotros exactamente cuál de las técnicas podría generar en nosotros un espacio creativo. Lastimosamente tengo que comentarles de que muchos de nosotros no tenemos como enfoque desarrollar la creatividad de nosotros. Entonces, eso pasa desapercibido. Cuando hablamos de liderazgo, hay que tomar en cuenta de que ser líder es tener la capacidad de influir en las personas. Imagínense en las actuales condiciones del entorno. Imagínense cómo se paga de bien el liderazgo. O sea, la capacidad de ver en qué situación está la organización, ver qué es lo que tiene que mejorar, hacia dónde tiene que ir y trabajar en base a eso. Esto del liderazgo es muy bien pagado porque hay condiciones adversas muy desfavorables, tremendamente desfavorables. Entonces ahí es donde tenemos que ver exactamente cómo se tendría que generar ese liderazgo. Es evidente que hay algunas personas que son líderes en las organizaciones que pueden ser de alguna manera líderes que comunican, que saben informar, que utilizan adecuadamente las palabras y que saben cómo hacer comprender el mensaje. Hay otros líderes que no necesariamente eh, lograron comunicarse adecuadamente, pero que utilizan para hacerse comprender otra estrategia que es la confrontación. ¿Qué significa confrontar ideas, confrontar posturas, intereses? Y en base a esa confrontación, tratar de sacar adelante o influir en las personas con las cuales se esté confrontando. Otra estrategia interesante es la persuasión. Claro, si no logro comunicar, no me entiende, no logro confrontar adecuadamente, no me entiende, entonces a través de la persuasión, es decir, el cambio de puntos de vista, ¿sí? En base a la actitud, en base a la comunicación, en base a la fuerza con la que lo hagamos, puede ser de que podamos persuadir a una persona que pueda cambiar su punto de vista, su interés o su postura. Claramente, para entender cómo un líder puede influir en una persona, hablamos de la comunicación como principal elemento. Y hay algunas habilidades que tiene que desarrollar el líder para lograr hacerse entender en el proceso de la comunicación. ¿Listo? Es interesante, pero en el mercado antes no existían tendencias, escuelas de liderazgo. Ahora sí hay un sinnúmero de estilos de liderazgo, pero hay liderazgos que realmente llaman mucho la atención. Por ejemplo, el liderazgo basado en principios, liderazgo basado en valores, con sus distintas clasificaciones. El líder autocrático, democrático, pero cuando hablamos de valores estamos hablando de liderazgo democrático. Hay que tomar en cuenta que en estos momentos y en esta circunstancia tenemos líderes que han podido salir a flote con sus organizaciones y otras que no. Entonces, es natural, estamos en crisis. Pero hay este liderazgo basado en principios, hay una escuela muy interesante de John Maxwell, ¿sí? Líderes se llama, donde ustedes ingresan a la web, van a poder descargar sus libros, van a poder ver sus videos, y hay una red internacional de líderes que forman parte de esa escuela, de esa tendencia. ¿Por qué se los planteamos como escuela en este momento y una interesante práctica? Porque cada vez va creciendo y se va estableciendo como una escuela muy significativa en los procesos de fortalecimiento organizacional, pero también a nivel personal. ¿Listo? Eso en el entendido de liderazgo. Un emprendedor tendría que ser líder si tiene que tener la capacidad de influir, no solamente en su equipo, sino en su entorno inmediato. El trabajo en equipo es interesante, es muy significativo. Muchos de ustedes actualmente sabemos, cuando hablamos de organizar grupos, muchas veces dicen, licenciado, no, que sea por afinidad. ¿Por qué? Porque ya nos conocemos, ya vamos trabajando. Es que hay algunas personas, lastimosamente, compañeros, cuando hablamos de emprendimiento y cuando hablamos del ámbito laboral, claro, si tu jefe es un tirano, pero tienes que trabajar con tu jefe, tienes que lograr resultados positivos, vas a tener que trabajar con el tirano. Entonces, ¿qué significa trabajar en equipo? Generar sinergia, trabajo colaborativo. ¿Para qué? Para el logro de
un objetivo común. Aquí tenemos que ver varias cosas, aparte de la comunicación, es decir, no solamente decir las cosas, sino saber escuchar, que es fundamental, una capacidad para poder generar trabajo en equipo. Tenemos que tener la posibilidad de generar un objetivo común, una forma de entender que hay un principio, que hay una forma, un fin común, colectivo que tenemos que lograr. Y el otro elemento es la colaboración. Saber desde qué momento voy a interactuar, con qué capacidad y con qué resultado para el logro de ese objetivo común. La técnica del trabajo colaborativo es muy significativa en este caso para poder realizar con cualquier persona en cualquier condición y que pueda aportar para el logro de sus objetivos. ¿Listo? La comunicación y el trabajo colaborativo son importantes para poder desarrollar el trabajo en equipo. Cuando hablamos de tolerancia a la frustración, aquí hay un elemento clave. Cuando dice tolerancia, estamos pensando de que sí o sí vamos a tener situaciones de frustración. ¿Qué es la frustración? Es aquella circunstancia que de alguna manera no me permite emocionalmente salir adelante. Teníamos un objetivo, teníamos una situación favorable y justo antes de que salga bien hacia o en favor de nosotros, sale mal. Claro, la frustración que tienes lo llevas a un ámbito emocional. Este ámbito emocional te va afectando y disminuyes tu capacidad de respuesta. O sea que no toleras esta frustración. Es muy complejo lo que estamos viviendo ahora. Hay problemas psicosociales muy fuertes en las familias. No solamente hablo de los niños y las mujeres, sino la convivencia misma en la casa se hace cada vez más compleja. Y hay problemas que van saliendo y que ustedes van viendo en los medios de comunicación. La frustración es algo que no se está manejando, que se está canalizando hacia la violencia. Y cuando eres emprendedor, de repente si aprendes a tolerar la frustración de las situaciones negativas que van sucediendo, tienes mejores posibilidades para reponerte, para poder salir adelante o en su caso prever ciertas situaciones desfavorables. Entonces, la tolerancia a la frustración está vinculada con las emociones. Claramente, cada persona es diferente. Imagínense, como les decía, imagínense que un emprendedor sea aquella persona perfecta, que no tenga situaciones de frustración, ¿no? Es más, creo que un emprendedor es el que mayores posibilidades y probabilidades tenga de tener situaciones que de alguna manera le provoquen cierta frustración. Entonces, deberíamos entender a la inteligencia emocional como una de las herramientas claves. ¿Para qué? Para poder desarrollar esa tolerancia a la frustración, saber tolerar las situaciones frustrantes, saber administrar bien las emociones. En la década de los 80, en Harvard, McClelland, ¿sí? Quien es el que creó el enfoque de las competencias, tuvo un asistente muy renombrado, ¿sí? Goleman. Y Goleman, si quieren, al ser aprendiz de McClelland, lo que hizo fue introducir las competencias en un enfoque denominado el manejo de las emociones a través de la inteligencia emocional. ¿Cuán inteligentes somos nosotros para poder administrar nuestras emociones? No solamente tiene que ver con la teoría de las transacciones emocionales. ¿Esto qué significa una transacción emocional? Claro, si yo estoy molesto, enojado, si yo estoy furibundo, de seguro voy a utilizar ese momento para ir y pelearme con alguien. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser alguien en la universidad, alguien en estudio, ¿sí? De hecho, ustedes lo han vivido y de repente algunos de ustedes lo están viviendo ahora. eh, una, una discusión de alguien de la familia se hace más grande. ¿Por qué? Porque esa persona empieza a funcionar como ping-pong, empieza a discutir con todos y todos con él. ¿Qué significa la teoría transaccional de las emociones? Resulta que la persona va a lograr discutir, va a lograr llorar, va a lograr pelear, va a lograr, ¿sí? En base a esta transacción que quiere desarrollar. Va a encontrar a alguien para poder pelear y renegar. Pero el receptor, si entiende el tema de la inteligencia emocional, va a administrar si quieren, esa transacción. Va a ver si es pertinente pelear, va a ver si es pertinente enojarse, va a ver si es pertinente llorar, va a ver si es pertinente reírse,
Hay personas sarcásticas que ante una situación de desgracia lo primero que hacen es reírse. Entonces, si te das cuenta, claro, hay otra persona que está ahí afectada y que lo primero que te va a transaccionar es lo que vos estás haciendo, hacerte la burla aparentemente. Entonces, hay situaciones donde nosotros administramos estas emociones. Eh, la teoría de la inteligencia emocional nos dice, no solamente la administras, sino sabes cuándo utilizarla. Entonces, de manera inteligente, puedes generar un proceso de atención de tus emociones en relación a las situaciones que estás viviendo. La tolerancia a la frustración es algo que tenemos que desarrollar, que tenemos que de alguna manera manejarlo, administrarlo, que es natural. Cada persona tiene un temperamento y un carácter distinto. Algunos de nosotros podemos temperamentalmente reaccionar y no solamente frustrarnos, sino frustrar a otras personas más. Hay otras personas que tienen un carácter muy amigable con las frustraciones. No les importa, no hay ningún problema, van a seguir adelante, tienen que administrarlo, ¿sí? Entonces, mucho depende de esta administración de las emociones que realizamos. Un nivel profundo de la frustración lo podemos encontrar en la resiliencia. Cuando decimos que una persona es resiliente, cuando tiene la posibilidad de no solamente administrar sus frustraciones, sino también tolerar golpes fuertes emocionales o la pérdida. ¿Y qué significa pérdida? Claro, perder su casa, perder un familiar. Muchos de nosotros tenemos problemas serios en estos momentos con el tema de resiliencia. Todavía no hemos construido el duelo de haber perdido un familiar, de haber perdido un amigo, de haber perdido una persona llegada a la familia. No lo estamos haciendo porque no hay tiempo para hacerlo. Pero cuando dices resiliente, una persona tiene resiliencia, significa que un emprendedor es resiliente cuando se levanta rápidamente de las pérdidas. Puede perder su casa, puede perder su negocio, puede perder su familia, puede perder al ser más querido, pero tiene la posibilidad de ser resiliente. Por si acaso, esta resiliencia en algunas personas es casi natural, en otras no. Cuesta, es un nivel profundo de inteligencia emocional que nos permite salir adelante. Ahora, hay que entender que tanto la resiliencia como la tolerancia a la frustración forman parte, forman parte de, de alguna manera, de una evidencia en base a situaciones vividas. ¿Qué significa eso? Claro, aparentemente solamente serías resiliente si vives situaciones donde tienes que poner en práctica la resiliencia. Solamente eres tolerante a la frustración cuando tienes la posibilidad de administrar esa frustración. Sí, pero un emprendedor constantemente se ve provocado, eh, si quieren, confrontado con estas situaciones. Por eso forma parte del perfil emprendedor. Y siempre va a haber un emprendedor que no está angustiado ni llorando por algo que le haya ocurrido, sino más bien está buscando la solución, está totalmente vinculado a buscar, inclusive en estos momentos que ustedes van a entender emprendedores que han perdido sus negocios, pero están tratando de levantarse, están buscando en estos momentos por dónde levantarse. Tienen crédito, han logrado financiamiento, pero en esta pandemia no ha habido la oportunidad. ¿Sí? Entonces, resiliencia es la capacidad de, si quieren, resistir las pérdidas. Un fuerte nivel profundo de emocional vinculado a la pérdida inclusive de familiares. La orientación al logro es un elemento clave, ¿sí? Todas las personas que quieren emprender tienen que saber cómo lograr metas, cómo lograr objetivos, tienen que tener una práctica sobre eso. Y sobre todo deben orientar sus objetivos hacia el logro de algunos bienestares que pueden ser económicos, sociales, pero principalmente el logro vinculado al emprendimiento. Hay que tomar en cuenta que la orientación del logro está vinculado directamente también a una parte emocional, a una parte afectiva, pero sobre todo a una parte técnica, ¿sí? Cuando hablamos de orientarnos al logro, estamos vinculados directamente a una práctica, en lograr resultados, ¿sí? Aparentemente, cuando hablamos de una persona que está orientada al logro, siempre vemos a alguien competitivo. Pero claro, un competitivo que busca un bien común, no que busca solamente su bienestar. Ante situaciones muy adversas,
generalmente un emprendedor empieza a buscar logros para poder retroalimentarse, para poder salir adelante. Logros en la familia, en el trabajo, en el negocio, en nuevos emprendimientos, trata de buscar cómo salir adelante. La orientación al logro puede ser vinculada a la programación neurolingüística. En la programación neurolingüística, ¿qué nos dice? Aparentemente hay algunos procesos donde las personas pueden autoprogramarse o programarse tanto desde el punto de vista mental como las cosas que ustedes pueden expresar. Cuando hablamos de programación neurolingüística, tenemos que entender que una persona se prepara para poder lograr resultados. ¿Qué significa eso? Claro, tiene que haber un nivel de autoconciencia en el sentido de decir qué capacidades tengo, qué es lo que voy a lograr, cómo lo voy a hacer y principalmente hacia dónde tengo que ir. Esa es la orientación al logro. Entonces, la programación neurolingüística te dice, primero, prepárate porque tienes que mentalizarte. ¿Y cómo te vas a mentalizar? Con una buena lectura, con un buen libro. ¿Cómo te vas a mentalizar? Escuchando música. ¿Te gustan las músicas? Trata de programarte en ese sentido con música. También puedes ver películas que te motiven, que te incentiven y te programas automáticamente para seguir adelante y orientarte al logro. Esta herramienta es muy interesante porque con el solo hecho, ustedes en realidad, con el solo hecho de utilizar la música, pueden ustedes empezar a programarse. Se llama programación neurolingüística. De hecho, cuando quieren ustedes estar tristes, cuando quieren estar bajoneados, cuando quieren inclusive llegar a un nivel de desmotivación porque se encuentran por los suelos, ya saben qué canciones van a escuchar. Eso es casi de orden general. Cuando quieren estar solos, cuando tienen una frustración muy grande y escuchan música, se están programando para sufrir. Eso es lo común. Claro, pero programarse para vencer, para obtener logros, para orientarse al logro es distinto. El otro lado del vínculo hacia el logro de resultados. No estamos hablando de aspectos negativos, estamos hablando de aspectos positivos. Entonces, la orientación al logro, aparentemente, en la programación neurolingüística tiene un sentido muy significativo. ¿Listo? Bien, tanto la creatividad, el liderazgo, el trabajo en equipo, tolerancia a la frustración, resiliencia y orientación al logro, forma parte de una combinación de ciertos elementos. No es que yo para ser emprendedor tengo que ser, no, podría ser y voy a ser. Si ustedes reconocen y se ven aquí como emprendedores, y no, por si acaso saben que el enfoque de desarrollo de capacidades es totalmente constructivista, y si te das cuenta, en algún momento vas a ser creativo, en algún momento vas a ser líder, en algún momento vas a trabajar en equipo, en algún momento vas a tolerar la frustración, en algún momento la resiliencia y en algún momento la orientación al logro. Pero no significa que esta es una receta, sino que si estás en un nivel consciente de que vas a emprender, vas a tener que desarrollar estas capacidades. Algunos somos creativos y tenemos liderazgo bien marcado. También somos tolerantes a la frustración y somos resilientes. Pero de repente la orientación al logro nos falta afinar o el trabajo en equipo. ¿Qué significará eso entonces? Un emprendedor no es un robot. Un emprendedor no es una persona extraña, un ser de otro mundo. Ustedes pueden ser emprendedores, porque estas son características humanas. Profe, ¿Sí? Adelante. resiliencia y tolerancia a la frustración sería lo mismo entonces, por lo que No, explicó hace rato de resiliencia, de soportar pérdidas, todas esas cosas. sí, pero hay que tomar en cuenta en el nivel de intensidad. Cuando hablas de tolerancia a la frustración, voy a tomar un ejemplo sencillo. Cuando tú vas a tu jardín y encuentras que le han echado basura a tu jardín principal, esto te genera una frustración muy grande, un enojo, y de Sí, repente hasta ni siquiera lo vas a querer limpiar, ¿no es cierto? sí, Sales, justo agarras tu carro con ese enojo y vas y pisas un perro en la salida del condominio. Eso te va a generar no solamente una frustración, sino una culpa también. Claro, y sales arrancando, el perro se quedó ahí pisado, te fuiste, la gente te vio porque es tu condominio, pero te fuiste y más allá, en una curva te chocaste.
Claro, que la frustración va calando tanto que hasta tus nervios se encuentran alterados. Eso es la frustración, pero la resiliencia es un nivel más profundo. No sé si se ubican, pero hay personas que se están arrojando en La Paz, aquí igual, que se están arrojando de distintos lugares. Hay amenazas de arrojarse, se están arrojando, ya no los tenemos algunos con vida, pero la resiliencia está vinculada a un nivel profundo, ¿sí? De pérdida. Cuando te duele tanto el haber perdido tu casa, cuando te duele tanto el haber perdido tus seres queridos, eso es ser resiliente, remontar las pérdidas. ¿Listo? No es lo mismo que la frustración, porque la frustración son eventos más pequeños, menos significativos, pero que algunas personas lo hacemos grande en el momento. ¿Listo? Tiene una significación muy fuerte y la diferencia está en la situación compleja que es ser resiliente. Sacar adelante a raíz de una pérdida, una situación compleja, tu vida, tu forma de entender la vida. ¿Listo? Actualmente, voy a poner un ejemplo, actualmente muchas personas no se están pudiendo levantar de la pérdida de sus padres, de la pérdida de sus madres, porque se fueron. Entonces, no le vas a decir que está frustrada, no. Tiene que construir el duelo, tiene que ser resiliente. Y ese es un nivel profundo de afectividad, de problemas emocionales. En cambio, la frustración por una bolsa de basura es que te frustra rápidamente, por una discusión, por algo que pasó en el trabajo. O sea, son cosas más sencillas que suelen ocurrir. Imagínense un emprendedor que esté pateando la puerta porque ha discutido con su administrador. ¿Qué mensaje está dando? Que no sabe administrar sus emociones. Imagínense un emprendedor que por discutir con un cliente empieza a pelear con medio mundo. No va a formar un equipo, ¿sí? Me dejo entender. Aparentemente la resiliencia es el máximo nivel, ¿sí? Relacionado a las emociones. Son problemas muy fuertes y estamos hablando de la pérdida. En cambio, la frustración son problemas eventuales, circunstanciales, pero que algunas personas lo entienden como un problema o lo repercuten como algo circunstancial muy grande. ¿Listo? No sé si fui claro con la explicación. Sí, profe, está claro. Sí, Ya, doctor, listo. está claro. Ok, listo compañeros. Entonces, miren, como les dije, un emprendedor es una persona que sueña y hace sus sueños realidad, pero tiene que desarrollar algunas características, sí. No es algo que viene de afuera, es algo que muchos de nosotros y en este grupo no sé quiénes van a ser gerentes. No sé quiénes van a ser emprendedores, no sé, tampoco sé quiénes son emprendedores en este momento, pero de repente se van a dar cuenta de que en algún momento van a utilizar alguna de estas características con mayor profundidad. De hecho, actualmente podemos decir que el liderazgo, la resiliencia, la orientación al logro, la tolerancia a la frustración y el trabajo en equipo están sacando adelante muchos emprendimientos. Sin embargo, cuando tengo que cambiar el rumbo, la creatividad y el liderazgo forman parte de un elemento clave. Cuando tengo que cerrar la empresa y buscar otro negocio, otra actividad, forma parte de una dinámica interesante. Entonces, la combinación que tengamos de estas características forman parte de la dinámica de un emprendedor. Este es su perfil. ¿Listo? Claro, alguien me puede decir, no, pero licenciado, es que el emprendedor tiene que ser responsable. Seguro que sí, pero esa característica es común, es algo que tenemos que hacer. Tiene que ser disciplinado, sí, tiene que ser perseverante, sí, sí, pero hay características cardinales, principales, sobre las cuales hay que trabajar el fortalecimiento. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver un poco cuáles serán los tipos de emprendedores. En esta imagen, ¿qué es lo que ven? En el extremo izquierdo, ¿quién me dice? Doctor, buenos días por necesidad. ¿Qué es lo que está buscando esa persona entonces? Crear algo, inventar algo. Ya, crear algo, inventar algo, pero aquí está poniendo un foquito y una idea, pero está Una Para idea pensando en que qué. generar genere lucro. ganancia. Eso, quiere ganar
dinero. Sí, está en su mente eso. Dense cuenta que está con una corbatita, o sea, está preparado para ganar dinero. En su idea está eso. Aquí, en la imagen del medio, ¿a quién tenemos? Al ¿Qué es lo que mundo. están haciendo esta persona? Quieren salvarlo. Quieren Es más salvar, social. Algo ya, social. ya. Son personas que de alguna manera quieren demostrar algo a la comunidad, a la sociedad. Están agarrando un globo y quieren dar un mensaje, ¿no es cierto? Aparentemente tienen un pensamiento social. ¿Qué pasa con esta persona? Mm, Emprendimiento digital. Algo Podría ser, tecnológico. podría ser algo tecnológico, pero ¿qué es lo que está haciendo él? Está haciendo como si estuviera por volar, ¿no es cierto? Una imagen como si fuera Superman. Está viendo la computadora, tiene un casco, ¿sí? De protección y aparentemente tiene su computadora, su escritorio, sus materiales, e incluso tiene un jugo ahí al ladito, un jugo de naranja. Está a punto de despegar. Aparentemente solamente está esperando algo para despegar. Y de repente es una decisión. A este le vamos a llamar emprendedor económico, emprendedor social, porque son varias personas que buscan un objetivo social común, y un intraemprendedor. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Vámonos a la siguiente. Un emprendedor económico busca un beneficio económico, busca ganar dinero. Hay hay un rendimiento, hay una utilidad por percibir. Un emprendedor social busca un beneficio social. Claro, en la comunidad debe haber muchas dificultades, desde las redes de apoyo actualmente hasta los animalitos, hasta de repente las personas de la tercera edad, los niños. Entonces, un emprendedor social busca un beneficio social, un beneficio común. Pero también tenemos el intraemprendedor, aquella persona que está vinculada al desarrollo organizacional, a la innovación dentro de las empresas. Por eso les mencionábamos acá, de repente esta persona está solamente esperando las órdenes. Es decir, ya, lo hacemos entonces. Entonces, este es un intraemprendedor, un emprendedor social y un emprendedor económico. Como ya les mencioné, el objetivo, el propósito son distintos. Esos son los tres tipos de emprendedores que existen. Aquí, en esta imagen es bien interesante, pero eh, sería interesante que cuando muchos de ustedes deben estar trabajando, pero cuando entras a un ámbito laboral, imagínense que todos levanten la mano en una reunión. Rara vez ocurre eso. Pero en los niños, ¿por qué se percibe esa forma de aportar, de creer? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué los niños tienen esa iniciativa? Capaz no sienten ese temor de equivocarse, ya que en grande uno lo lleva a tener. Las inseguridades que uno puede sentir al ir creciendo y ver que no se cumplen todos los sueños con facilidad. ¿Ya? Un No tienen niño, miedo a expresarse, Alicia. eso. Para un niño, ¿qué será un barco o un avión? ¿Qué dicen? Los niños nos sorprenden porque solamente utilizan una hoja y nos hacen creer en serio que ese es un avión. Y el padre o el tío tiene que decir, sí, qué lindo tu avión. ¿Saben qué? Los niños tienen una facilidad para tener iniciativas y una facilidad para crear sus sueños. ¿Por qué nosotros que estamos estudiando tenemos limitaciones tan grandes referente a la iniciativa? ¿No será que mientras vamos creciendo vamos perdiendo esa capacidad de soñar? ¿No será que nos convencen de que no podemos? ¿O no será que ya nos convencieron a plan de Huasca y de chinelazos de que no podemos? Esta imagen es muy significativa.
Fernando Dolabella nos dice un emprendedor, es una persona que sueña y hace su sueño realidad. Les invito a que con esta sesión puedan ustedes rebuscar entre sus iniciativas, entre sus pensamientos, realmente si no solamente pueden ser emprendedores económicos, pueden ser emprendedores sociales y intraemprendedores. Pero cuando estén haciendo sus prácticas, cuando estén ya finalizando su carrera, de seguro que cuando vean que son intraemprendedores, saben diseñar ideas, saben estructurarlas, saben armar proyectos, de seguro que van a ser bien recibidos. Y aquellos que tienen sueños de tener no solamente su casa, su carro, sino tener una empresa, ¿cuándo van a empezar a estructurar ese sueño? Hay que aprender a soñar ahora que podemos y tenemos las capacidades intencionalmente. No perdamos con lo que hemos nacido, la iniciativa. Eso es fundamental. Listo, compañeros y compañeras. Hasta ahí hemos visto conceptos fundamentales de lo que es el emprendedor, características de un emprendedor y tipos de emprendedores, ¿sí? Este video va a estar en plataforma. Sin embargo, tenemos que conversar sobre lo siguiente. Mañana tenemos nuestra sesión asincrónica. Nosotros vamos a tener, si quieren, una actividad en plataforma. Esa actividad sí o sí la tienen que desarrollar mañana. Entonces, voy a habilitar mañana a primera hora la actividad y la desarrollen, ¿sí? ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, compañeros, sobre eh, eh, el mapa de oportunidades que están haciendo? Buenos días, doctor. Buenos Sí, días, disculpe, Nelly. va a disculpar, yo no tuve la oportunidad de estar estos 2 días por motivo de viaje. Estaba Sí. viendo en plataforma y quisiera que por favor me volviera a explicar lo de la actividad de mañana. Sí, te cuento que es un poquito largo, pero lo que te recomendaría sería lo siguiente. Primero, que puedas ver el video donde les explico qué es lo que tienen que hacer. Segundo, te bases en la unidad didáctica número 1 para revisar qué materiales hay ahí y después puedas estructurar tu mapa de acuerdo a la actividad número 1, que es la consigna. Esa es la lógica más o menos, ¿ya? A grandes rasgos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que indagar, investigar, ¿sí? En 4 dimensiones, ciertos temas significativos. Estos temas significativos tienen que tener descriptores. Entonces, ahí, por favor, necesitamos de que tú investigues porcentajes, cantidades, montos que te describan la situación en los temas y en las dimensiones que tú has definido. En lo económico, por ejemplo, de seguro si vos indagas el tema de la ganadería, tendrías que definir ciertos descriptores, porcentajes, montos, pero no los vas a crear tú, sino que tienes que buscar en ciertos medios, en ciertas fuentes válidas para poder describir esas circunstancias, esas situaciones. ¿Listo? Sin embargo, y a partir de esos descriptores, vos definir qué oportunidades hay, ¿sí? Entonces eso es importante, compañera. La secuencia que te estoy explicando, de repente necesito una explicación más profunda, pero esa es la lógica, que eso es lo que puedo explicarte ahorita. ¿Listo, Nelly? Muy bien, doctor. Disculpe, en las 4 dimensiones tengo que explicar ¿no? Dos temas Escoge, importantes, después 3 sí, descriptores en cada, digamos, en lo económico, en lo político, en lo tecnológico y en lo cultural. y después identificas oportunidades. ¿Dónde estarán las oportunidades? ¿Listo? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Ya, esa más o menos es la secuencia. ¿Quién más? Y él dice, el mapa mental es sobre Santa Cruz, para los temas esos importantes que vamos a sacar de acuerdo a las dimensiones. Eh, Sí. Esa noticia, ¿qué lapso de tiempo tiene que tener? ¿Tiene que ser actualmente, digamos, de este momento, de unos días atrás? ¿O puede tener un lapso de Mira, 2 meses para atrás, mira, 3? nosotros estamos en el primer semestre del año. Ya estamos en junio. Entonces, de este semestre puede ser, no hay ningún problema. ¿Está Ya, bien? porque busqué y me salían informaciones desde abril, desde cosas, y yo trataba de encontrar noticias de acá, de No, justo empezando junio, y me costó. pero váyanse a la fuente.
Alberto, andate a la fuente. Lo que pasa es que si en San Google colocás, primero tendrías que tener algoritmos claros para poder hacer de que San Google te ubique justo esa información, ¿ya? Entonces tienes que ver eso. Yo más bien te pediría andate a la fuente si te vas al deber y buscas en el buscador del deber, o si te vas a la Confederación de Empresarios Privados, en el link que está ahí, igual vas a encontrar información relacionada al entorno, porque ellos lo administran así, el informe gerencial está por notas de prensa y por áreas. ¿Listo? Entonces ve vos cuál es la fuente. Si es San Google, vas a tener dificultad porque te va a sacar no sé, pues de 1990, del 2010, de acuerdo a lo que su algoritmo te está lanzando. O sea, no significa que no hay, significa que de repente tienes que utilizar mejor algoritmo para poder buscar en Google. ¿Listo? Ok, profe. Ya, listo, Alberto. ¿Quién más? ¿Quién más tiene dudas? ¿Nadie más? Ya. A ver, el día el día miércoles en la noche y el día viernes en la noche hay unas actividades que están siendo promovidas por la facultad. Eh, el día, el día miércoles hay una actividad que se llama creación de páginas web y cobro simple con QR. Es una actividad interesante, significativa. La experta que está viniendo es Alejandra Baldao Miranda, ¿sí? Analista de marketing. Vamos a participar, es importante que participemos. Por favor, les pido que agenden esa actividad. Se las voy a pasar ya después con el arte. Y el día viernes tenemos el futuro del trabajo y los recursos humanos en la era post-COVID de la licenciada Liliana Olmos, ¿sí? Subgerente de Tienda Amiga. Entonces, les pido por favor, vamos a programar la participación, ya se los voy a pasar los artes al grupo, pero quería anunciárselos para que ustedes puedan aprovechar estas actividades. También hay una actividad, primero eso es en Facebook Live, hay esta actividad, ¿pueden ver toda mi pantalla? Sí, Lisa. Santa Cruz Innova está sacando un meetup, Startups Verdes, panel de startups que destacan por su impacto positivo en el medio ambiente. Aquí tenemos a Ariel Rebollo, es de Bolivia él, y él es cofundador de AT Mobi, LATAM. Es la empresa Mobi, es un líder empresarial, ¿sí? Emprendedor, eh, donde él ya va desarrollando su startup vinculado a lo que es la tecnología y el transporte. Entonces, esto voy a colgar en la plataforma. También tengo acceso al vínculo del Zoom para ese día. Entonces, por favor, les voy a pedir que se registren en esta actividad para que ustedes puedan participar. Es el 16 de junio a las 19 horas. Esto es una actividad de la CAINCO. Saben que las actividades de estas aceleradoras son muy importantes porque no solamente te brindan un panorama, sino te brindan experiencias que se están viviendo del emprendimiento. Entonces va a ser importante que participemos. ¿Listo? Bien, esas son actividades, compañeros, que tenemos entonces el miércoles y el viernes. Por favor, no se olviden, yo les voy a hacer recuerdo, tenemos que participar y mañana tenemos nuestra actividad asincrónica en plataforma. ¿Listo? ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Está con nosotros Alfredo Suárez? Alfredo Suárez, ¿estás presente? Ya. María Jesús Nina, ¿estás presente? Presente, Lisa. Ya. María Jesús, marcaste en el WhatsApp a las 9:20 tu asistencia. ¿A qué se debe?
Disculpa ¿Qué la dice, intención compañero? muy tarde. ¿Cómo? No logré escuchar. Bueno, esto les comento. Cuando decimos asistencia por inicial, es porque ese mismo rato damos la asistencia. Voy a utilizar ahora, voy a hacer la asistencia online, o sea que vamos a llamar la asistencia en este momento, pero por favor les pido, la asistencia en WhatsApp tiene que ser al toque, al inicio de nuestra jornada. Después ya en la sesión virtual yo veré si al inicio, al intermedio o al último llamo la asistencia online y después hacemos, cuando estemos cerrando la jornada, la asistencia ya otra vez por WhatsApp. ¿Listo? Eso por un tema de registro, ¿ya? Que es importante que nos acostumbremos. Bien, voy a llamar a la asistencia entonces, me dicen, cuando yo los mencione, me dicen presente. Acosta, Beizaga, Sonia. Presente, Licen. Aguilera, Vargas, Cindy. Presente, Licen. Gracias. Aparicio Pérez, Elvio. Araúz Lino, Nayeli. Presente. Arce Ceballos, Moisés. Presente. Gracias. Ayllón, Herbas, Presente, Claudia. Licen. Gracias. Blanco, Ayala, Alejandro. Presente, Licen. Calizaya, González, Nils. Claro, Salazar, Buen Marcos. día, licenciado, presente. Buen día, gracias. Claros, Torres, Hilary. Presente, Licen. Gracias. Clavel, Dorado, Sharifa. Presente. Contreras, Ceballos, Eric. Presente. Córdoba, Céspedes, Juan Pablo. Buenos días, presente, licenciado. Buenos días, gracias. Cortés, Sánchez y Amile. Presente, Licen. Domínguez, 20 millas, Víctor Manuel. Escudero, González, Luis Daniel. Presente, licenciado. Fernández, Abigail. Presente, Licen. Herrera, Chávez, María. Hurtado, Áñez, Fabiola. Presente, Hurtado, Áñez. Hurtado, gracias, Hurtado. Moreno, María. Presente, Licen. Jiménez, Vaca, Paola. Presente, licenciado. Lelargé, López, Keila. Buenos días, Licen. Presente. Gracias. Mamá, Nina, Justin. Presente, Inge. Marqués, Bellido, Neidy. Buenos días, Licen. Presente. Martínez, Carrasco, Josmith. Presente, Licen. Melgar, Suárez, Adriana. Montenegro, Rojas, Nelly. Presente, licenciado. Nina, Ramos, María. Presente, licenciado. Ortuño, Zarco, Angélica. Presente, Licen. Tanilla, Vidal, Isel. Presente, Licen. Ramírez, Méndez, John. Presente, Licen. Ríos, Andrade, Alan. Presente, Licen. Roca, Rojas, Walter. Presente, Licen. Rodríguez, Áñez, Víctor. Presente, Licen. Rodríguez, Flores, Ángel. Presente, Licen. Sanabria, Camacho. Licen. Elicia, Presente, gracias. Licen. Gracias. Sandoval, Salazar, Carlos. Presente. Cejas, Cosío, Milena, perdón. Cejas, Cosío, Milena. Solisto, Michá, Diana. Suárez, Muñoz, Alfredo. Taborga, Góngora, María.
Presente. Gracias. Tapia, Ramírez, Francesca, Presente. Telles, Camacho, Eric, Presente, Licen. Torres, Pérez, Luis Alberto, Presente, profe. Villarruel, Cuellar, Ariane, Presente, Licen. Vilca, Holguín, Stelzer, Huitzac, Sanabria, Virginia, Presente. Saconeta, Ticona, Sahara, Presente. Ceballos, Vidal, Fabio, Presente, licenciado. ya, ok, gracias. Volvemos para arriba, Vilca, Holguín, Stelzer, Suárez, Muñoz, Alfredo, Solisto, Michá, Diana, Cejas, Cosío, Milena, Milena. gracias. Melgar, Suárez, Adriana, Herrera, Chávez, María, Domínguez, 20 millas, Víctor, Aparicio, Pérez, Elvio. Listo, compañeros y compañeras. Bien, recomendaciones. Mañana tenemos la sesión asincrónica, van a trabajar en plataforma. El día jueves ya nos vamos a reunir para ver exactamente cómo vamos a conformar los grupos. Para eso voy a elegir 3 personas con las cuales tendríamos que trabajar. Les pido por favor para mañana la sesión asincrónica está vinculada a factores de innovación. Vamos a tener un video que vamos a revisar y también una actividad dispuesta. En realidad ustedes tienen que utilizar el horario disponible que tenemos para las clases y voy a estar atento yo a las consultas. ¿Listo? ¿Tenemos alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué dicen? Yo le hice que se me ha cortado el internet un buen rato y no pude escuchar cuando estuvo explicando el tema de la tarea de la plataforma del Moodle. Sí. ¿Qué consulta tienes? Sobre los ámbitos esos, calificar, digamos, político, económico, ¿a qué se refería? ¿Dar un breve ejemplo de la actualidad o cómo sería? Ahí te explico qué es lo que tienes que hacer en la consigna. En la práctica, compañeros, vas a tener que hacer 2 cosas. Primero, revisar la explicación que les hice. Eso está ayer, en el video de ayer, podés revisarlo, la clase. Y segundo, lo que tienes que hacer es armar un mapa mental donde tú describas 4 dimensiones, que tú las vas a elegir. De las 6, describes 4. Defines o priorizas temas principales en cada dimensión que has elegido, y en cada tema utilizas descriptores, porcentajes, montos, cantidades, y después, por último, tienes que identificar ideas de negocio u oportunidades de negocio que existen. ¿Listo? Listo, licenciado, muchas gracias. Va a disculpar que lo hiciera repetir de vuelta. No, no hay ningún problema. Gracias, Walter. ¿Quién más? ¿Quién más tiene consultas? Yo, Licen. ¿Esas Claudia. oportunidades pueden ser, o sea, tienen que ser solamente una dimensión o depende de lo que me salgan en los porcentajes y los descriptores que utilice? Depende de tus descriptores y los temas que hayas priorizado, ¿no? Ya, Licen. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Quién más tiene consultas? Sí o sí tiene que ser todo referente a Santa Cruz o se puede englobar Bolivia en general. ¿O es necesario? Yo creo que es más difícil que sea solamente Bolivia, porque Bolivia es grande. Yo creo que Santa Cruz, por ser tu primer entorno local, me parece como que es más fácil de desarrollar. ¿Por qué? ¿Tienes alguna respuesta, Pablo? Me estaba plasmando algunas ideas, doctor, pero si es así está perfecto, no, solo era una duda. No. Ah, ya. Sí, la base está en la pregunta, ¿cómo está Santa Cruz? ¿Qué más? Licen la asistencia para el día de mañana de igual manera al inicio por WhatsApp y al finalizar la Sí, va a ser jornada así. Sí, va a Ok. ser así porque en las sesiones asincrónicas no sincronizamos nuestra presencia en Zoom. ¿Listo? Alguna vez lo vamos a hacer por el entendido que tenemos algún trabajo que tenemos que hacer seguimiento o algo, y por eso va a ser coordinado, como decían en las reglas de la asignatura. ¿Listo?
No sé si logré explicarte lo que me estabas preguntando. Sí, lo que le quería preguntar si iba a ser solo una vez, porque si mal no recuerdo, igual a las 11 de la mañana tenemos que marcar nuevamente asistencia por WhatsApp. Cuando yo lo solicite, ¿está bien? Ok, Que generalmente lo hago al inicio y lo hago al último. ¿Listo? ok, Licen, gracias. Tengo una persona, María Guadalupe Herrera Chávez, que recién está ingresando. Bueno, ¿qué más? ¿Qué consulta más tienen? ¿Ninguna? Listo, compañeros y compañeras. Muchas gracias entonces. Nos vemos el día mañana, en realidad, con la sesión asincrónica. Voy a estar atendiendo su consulta. Y ahora más un ratito ya yo les llamo la asistencia en el tema del horario de clase. ¿Listo? Muchas Profe, gracias, compañeros y compañeras. ¿Sí? antes que se vaya, la actividad de mañana No, la va a activar hoy o mañana temprano para que lo hagamos no. en el transcurso de la La mañana. actividad es de mañana. Tienen que hacerlo en el horario que tenemos establecido. No, De por todas eso lo va a maneras, habilitar. sí, en las sesiones asincrónicas es así. Nunca habilitamos antes. Ah, ya, eso. ¿Ya? Listo. Listo, compañeros. Es eso entonces. ¿Alguien más? Bien, muchas gracias entonces. Nos vemos el día de mañana. Cuídense, por favor. Estén bien. Hasta Chau, luego, chau. profe. Gracias, Nos doctor. vemos. Hasta mañana. Hasta Nos mañana, vemos. Chau, Licen. Hasta chau. Hasta luego, mañana. doctor. Nos vemos. Hasta luego, Chau, chau. Licen. Chau, nos vemos.